Mi esposa me engañó con múltiples amantes durante años mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia. Permítanme darles un poco de contexto sobre mi situación. Yo, un hombre de 42 años, y mi ahora ex esposa de 39, nos conocimos cuando teníamos alrededor de 27 años. Fuimos presentados por amigos mutuos en una fiesta y hubo una conexión instantánea entre nosotros. Ella era inteligente, divertida y parecía tener la cabeza bien puesta sobre sus hombros. Después de algunos meses de salir, decidimos dar el siguiente paso y mudarnos juntos. Las cosas marchaban bien al principio. Un par de años después, finalmente reuní la confianza para proponerle matrimonio. Para mi alegría, aceptó de inmediato y nos casamos en una pequeña ceremonia familiar. Estaba en la cima del mundo en ese entonces. Pensé que había encontrado a mi compañera perfecta con quien pasar el resto de mi vida. Las primeras señales de problemas aparecieron alrededor de un año después de casarnos. Mi esposa comenzó a actuar de manera extraña, llegando tarde a casa del trabajo sin una explicación convincente. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva y comenzábamos a discutir. Yo confiaba plenamente en ella, así que dejaba pasar sus excusas. Sin embargo, las cosas solo empeoraron con el tiempo. Se volvió más distante y fría conmigo, y nuestra vida íntima prácticamente desapareció. Intenté en numerosas ocasiones hablar con ella y arreglar las cosas, pero siempre encontraba una manera de evadir la conversación o culparme a mí por los problemas. Un día, mientras ella pensaba que estaba en el trabajo, decidí regresar a casa temprano para intentar reconectarnos. Pero lo que encontré al entrar me dejó completamente destrozado. Ahí estaba ella, en nuestra cama, teniendo relaciones sexuales con otro hombre. No podía negarlo, los había atrapado en el acto. Me quedé paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. Eventualmente, la ira y la traición me invadieron. Les grité con todas mis fuerzas, maldiciendo sus nombres una y otra vez. Ellos simplemente se quedaron ahí, con expresiones de culpa en sus rostros. El hombre, aterrado, se vistió apresuradamente y huyó de la escena. Mi esposa intentó contenerme, pero la aparté de un empujón. En un arranque de furia, comencé a arrojar todo lo que tenía a mi alcance. Destruí muebles, rompí platos, nada se salvó de mi violenta rabieta. Eventualmente me quedé sin fuerzas y me derrumbé en el suelo, sollozando amargamente. Mi esposa intentó abrazarme, murmurando disculpas una y otra vez. Pero yo no podía soportar su toque, su presencia. La ira recorría cada fibra de mi ser. En un arrebato, reuní algunas pertenencias básicas y salí de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Sabía que si me quedaba un segundo más, explotaría por completo. Esa noche, me refugié en un hotel barato, ahogando mis penas en alcohol mientras repasaba los eventos del día una y otra vez. En los días siguientes, corté todo contacto con ella. Bloqueé su número, la eliminé de mis redes sociales y le dije a mis amigos y familiares que no quería saber nada de ella nunca más. Era como si hubiera muerto para mí. El proceso de divorcio fue largo y amargo. Mi ex esposa intentó retener gran parte de nuestras pertenencias, alegando que tenía derecho a ellas. Luché con uñas y dientes para asegurarme de que no lograra salirse con la suya. Eventualmente, gracias a un excelente abogado, llegamos a un acuerdo que consideré justo dadas las circunstancias. Sin embargo, creía que ese sería el final de toda esta pesadilla. Que una vez finalizado el divorcio, podría dar vuelta a la página y comenzar una nueva vida, lejos de los recuerdos de su traición. Pero estaba muy equivocado. Alrededor de 6 meses después de que el divorcio se finalizó, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era un investigador privado que decía tener información importante que compartir conmigo sobre mi ex esposa. Al principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto y estuve a punto de colgar. Pero algo en su tono serio y profesional me hizo detenerme. Contra mi mejor juicio, decidí escuchar lo que tenía que decir. Señor, he estado investigando a su ex esposa durante las últimas semanas por encargo de un cliente que prefiere permanecer en el anonimato. Lo que he descubierto es sumamente perturbador, comenzó a explicar con voz grave. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver ella conmigo ahora? Nuestro divorcio finalizó hace meses, respondí a la defensiva. El hombre tomó una respiración profunda antes de continuar. Verá, mi cliente tenía sospechas de que su ex esposa había estado, digamos que vendiendo favores sexuales a cambio de dinero durante su matrimonio. Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi amada esposa, con quien pensé que construiría un futuro, involucrada en la prostitución. No podía ser cierto. Eso es una locura, debe haber algún malentendido. Mi ex puede ser muchas cosas,
Pero jamás haría algo tan degradante, escupí indignado. Me temo que las pruebas son abrumadoras, señor, continuó el investigador imperturbable. Tenemos registros de transferencias bancarias sustanciales a nombre de su ex esposa de parte de varios hombres ricos y poderosos. Así como también evidencia fotográfica y de video que la muestra reuniéndose con estos individuos en hoteles y apartamentos privados. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser un truco elaborado o una broma enferma. La mujer que había amado y en quien había confiado ciegamente no podía ser una prostituta. ¿Cómo puedo saber que todo esto no es solo una tapadera? Una forma de atacarla después del divorcio, cuestioné desesperado. Por supuesto, señor. Comprendo su escepticismo. Le enviaré todos los documentos y pruebas por correo certificado para que pueda revisarlas usted mismo. Una vez que vea la evidencia con sus propios ojos, estoy seguro que llegará a la misma conclusión que mi cliente. Unos días después, recibí un sobre sellado con decenas de páginas de documentación. A medida que comenzaba a revisarlo todo, me quedaba cada vez más petrificado. Había estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos de decenas de miles de dólares ingresando a cuentas únicamente a nombre de mi ex esposa. Las transferencias venían de empresas sombrías, fideicomisos opacos e individuos poderosos de la ciudad. Luego estaban las fotos y los videos. Imágenes gráficas que la mostraban entrando y saliendo de lujosos hoteles y departamentos con diferentes hombres ricos. En algunas incluso se los veía en situaciones comprometedoras. Mi estómago se revolvió al ver todo esto desfilar ante mis ojos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Tan estúpido para no darme cuenta de las vastas cantidades de dinero que estaba ganando mientras yo trabajaba sin descanso para mantener nuestro hogar. Todas las piezas comenzaron a encajar. Las llegadas tarde, su frialdad, la falta de intimidad, todo había sido parte de una elaborada mentira para encubrir su secreto depravado. Había estado llevando una doble vida como escort de lujo a mis espaldas durante años. En un arrebato de ira, arrojé todos los documentos al suelo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras los recuerdos de nuestra vida juntos se desmoronaban ante esta traición suprema. La mujer que pensé que conocía nunca existió realmente. Pasaron días y no podía quitarme esa horrible verdad de la cabeza. Una parte de mí quería confrontarla, obtener respuestas, gritar hasta quedarme ronco. Pero otra parte sabía que no valía la pena. Ella nunca admitiría la verdad, inventaría más mentiras y excusas. Decidí que lo mejor era hacer lo que debía hacer hace años, cortar por lo sano y nunca mirar atrás. Renuncié a mi trabajo en la ciudad y me mudé al otro lado del país para comenzar de nuevo. Cambié de número, borré mis cuentas de redes sociales, desaparecí por completo de su vida. Los primeros meses fueron una agonía. Me sentía tan tonto y avergonzado por haber sido engañado de esa manera. Pero con el tiempo comencé a sanar. Conseguí un nuevo empleo, hice nuevos amigos y poco a poco reconstruí mi vida libre de las mentiras y manipulaciones de mi ex esposa. Pero aún quedaba una última puñalada más por venir que me dejaría absolutamente destrozado. Los siguientes años fueron una constante lucha por sanar las heridas causadas por la traición de mi ex esposa. Aunque había logrado reconstruir mi vida en una nueva ciudad, los recuerdos aún me perseguían. Había noches en las que despertaba empapado en sudor después de revivir esas horribles imágenes una y otra vez. Otras veces, me sorprendía a mí mismo indagando sobre ella en internet, buscando cualquier información que pudiera conseguir sobre su paradero y sus actividades actuales. Una parte enferma de mí aún necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo la mujer que amé pudo traicionarme de una manera tan vil. Pero sabía que buscar esas respuestas solo prolongaría mi agonía, así que eventualmente dejé de intentarlo. Me enfoqué en mi trabajo, hice nuevos amigos y eventualmente comencé a salir con otras mujeres nuevamente. Aunque ninguna relación realmente cuajó en esos primeros años después del divorcio. Supongo que una parte de mí aún no estaba lista para volver a entregar mi corazón por completo. Entonces, alrededor de 5 años después de haberme mudado para comenzar de nuevo, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Recibí una llamada de un abogado desconocido que decía representar a un cliente anónimo. Al principio pensé que se trataba de una estafa, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Grandes fueron mi conmoción y horror cuando el abogado me informó que tenía un hijo no reconocido. Un niño de 5 años de edad que había sido concebido durante los últimos días de mi matrimonio arruinado. Es imposible, debe haber algún malentendido, intenté razonar inútilmente. Pero el abogado tenía pruebas irrefutables de una prueba de paternidad que confirmaban mis peores temores. Al parecer, uno de los clientes de mi ex esposa se había quedado embelesado con ella. Un hombre rico y poderoso que pagó una fortuna para tener un hijo con ella a través de un vientre de alquiler. Los documentos legales y las transferencias bancarias lo dejaban absolutamente claro.
En resumen, me había estado engañando no solo conmigo, sino que le vendió su vientre a un desconocido acaudalado durante nuestro matrimonio sin que yo lo supiera. Todo por dinero. Caí en un abismo de depresión y autocompasión después de recibir esa noticia. ¿Cómo pude ser tan ciego? Tan patéticamente ingenuo todo este tiempo. La mujer que amaba y en quien confié ciegamente resultó ser una mentirosa y manipuladora de talla mundial. En mi oscuridad, llegué a considerar hacer algo insensato. Algo que me perseguirá como un fantasma por el resto de mi vida. Pero gracias a un amigo cercano que me hizo entrar en razón, logré reunir las fuerzas para sobreponerme. A través de un complicado proceso legal, hice valer mis derechos como padre. El supuesto cliente enriqueció terminó siendo un empresario buscado por numerosos cargos de fraude y abuso sexual. Eventualmente fue detenido y finalmente pude conocer al niño, mi hijo biológico. Debo admitir que los primeros meses fueron muy difíciles. Aún estaba lidiando con el trauma emocional de los engaños de mi ex, y de repente tenía este pequeño ser que no pedía existir en mi vida. Pero a medida que pasaba tiempo con él, jugando y leyéndole cuentos, una nueva sensación comenzó a apoderarse de mí: esperanza. Esperanza por un nuevo comienzo, lejos del dolor y las mentiras del pasado. Poco a poco, ese niño se convirtió en el ancla que me mantenía a flote en los momentos más oscuros. Verlo sonreír y crecer ante mis ojos me recordaba que la vida continúa sin importar los desafíos que se presenten. Ha pasado más de una década desde que mi antiguo mundo se derrumbó por completo. El dolor y la traición eventualmente se desvanecieron, reemplazados por una nueva perspectiva de aceptación y perdón. No por ella, sino por mí mismo. Porque al final, su engaño no fue un reflejo de mi valor como ser humano, sino de sus propios demonios internos. Una vez que dejé de culparme a mí mismo, pude avanzar realmente. Mi hijo es un adolescente ahora, un joven brillante e inteligente que me llena de orgullo cada día. Es la prueba viviente de que incluso las mentiras y la oscuridad eventualmente dan paso a algo mejor. Si hay una lección que he aprendido de todo esto es que nunca se debe renunciar a la esperanza, sin importar lo desalentadoras que se vean las circunstancias. Porque la verdad prevalecerá y un nuevo amanecer siempre aguarda al final del camino para aquellos dispuestos a seguir adelante. Así que a cualquiera que esté atravesando una traición o engaño similar, les digo, no pierdan la fe. El camino será arduo, pero la luz eventualmente brillará de nuevo en sus vidas. Solo necesitan tener paciencia y perseverar. Porque un nuevo comienzo siempre está al alcance para aquellos dispuestos a buscarlo.